Si usted es de esos que se desvela de noche y ve televisión, estoy segura que ha visto esas imágenes de las chicas que se levantan la camisa para enseñar sus melones y los graban y andan por ahí. Todos hemos visto esas imágenes. Bueno, pues esto ha traído mucha controversia porque la manera en que esto se graba se presta muchísimo para el engaño. O sea, la ley está escrita de una forma que se presta para que los productores se aprovechen del hambre que tienen las personas que tienen aspiraciones de ser modelo, cantante, actrices. Tienen esa hambre de salir y entonces se aprovechan muchas veces de esa situación. Aquí están Jennifer y Jessica, que aspiran a ser modelos. Y están demandando a Miguel y a Marcos, que tienen una compañía de producción de videos musicales. Ellas exigen la suma de $10,000 y un 25% de las ganancias que está produciendo el videoclip donde ellas trabajaron. Y supuestamente esto iba a ser un material promocional. Lo que pasa es que ellas luego descubren que este video realmente era para un artista y que se está vendiendo y ellos están devengando un dinero del cual ellas no están compartiendo absolutamente nada. Entonces, usted trajo la evidencia de este videoclip porque ahora le vamos a añadir el twist a la situación, que es esta. La evidencia hoy en día muchas cosas se están grabando en tercera dimensión. De hecho, estas cámaras ya las venden comercialmente, la gente las está comprando y estamos viendo más y más estas cosas de tercera dimensión. Sí, ya el High Definition, que era tan famoso, está pasando de moda. Ahora es tercera dimensión, 3D, como le hemos dicho. Tú trajiste la evidencia. Le voy a pedir al público ahora que se pongan sus espejuelos de tercera dimensión. Y, señor director, vamos a ver las imágenes del videoclip. Qué vergüenza de 3D. Ahí, pero estoy gozando. Cállate. Rastrero, ratón. Mira ahí. Ellos están disfrutando. Claro, ladronazo. Mira el mono ahí, mira el mono. El mono. Ese es el mono, doctora. Mira cómo estaban gozando con su mono. Y eso no es así tampoco. Ay, sobando y todas las cosas. Ella tiene la cámara al frente de ella. Ella sabe muy bien lo que están haciendo. Esto de tercera dimensión es... Ella sabe lo que están haciendo. Mira. Oye, jalando la cámara y todo. Bueno, ella tenía un director, ¿no? Sí. Entonces, ya estaban haciendo lo que el director decía. eso era ella. ¿Qué hablas tú? No, ellos se están dejando llevar. No, ellos se están dejando llevar. Es improvisado. Improvisado. Mira, ¿qué director Improvisado. ¿Qué director sabe No, dirigir? si está así se huele. Está cerca. Ustedes lo planearon bien para el de rastreo. Doctora, mire, nosotros tenemos la cámara y ellas están ahí haciendo lo que ellas quieren. Haciendo lo que ellas quieren. Ustedes venderán en internet. Esa mariposa. Cállate. Que esas ticas son monjas. La veo allá en el convento. Ustedes en la cárcel. Ladrón que son. Oye. Es ¿Usted ve, doctora? pornográfico. ¿Usted está viendo? Ellos no tienen problema con Sí, eso. es pornográfico. Y están invitando a la cámara. Esto es pornografía. Es un consento visual que están invitando Pero a la ustedes lo cámara. supieron hacer muy bien el 3D. Ustedes sabían lo que estaban haciendo, señorita. Pero si ustedes son los rateros y están ahí metidos en el agua también. Claro, Claro, ustedes porque estamos disfrutando. Somos jóvenes. Somos jóvenes. O sea que los productores también salieron Es un engaño total. Ella Pero, estaba... doctora, pero ellos están contentos. Mire, ellos saben que la cámara está ahí, doctora. Ellos saben que la A cámara los está ahí. productores les encanta No la- salir no en la cámara. obligamos a Como nada. gozan. Tanto puta dirigía un video. No la obligamos a nada. Ellas firmaron y salieron. Doctora, ellas saben que la cámara... Mira, usted no vio que... Mire, están llamando a la cámara. Ellas saben muy bien lo que están haciendo. Ellas están llamando a la cámara. Y firmaron. Pero el artista nunca lo ¿Qué era lo que conocimos. ustedes creían? Que el video se iba a Déjeme enseñar en su preguntarles casa. una situación. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Dónde se iban a ver estas imágenes? ¿Qué pensaban ustedes de dónde se iban a ver estas imágenes? Doctora, mira, para el artista, como promoción para el artista, es un mini clip en una parte del video. Un videoclip. Pequeña, pero no un video entero
con ellos ahí Y partying con en el nosotros. internet que la gente lo está Pero ustedes estaban comprando. gozando. O sea, que ustedes lo que pensaban esto iba a ser un pedacito de clip Sí. donde se iba a ver En el video para promocionar al artista. al artista. Exacto. No para Pero se venderlo. divirtieron ustedes cantidad. Claro. No, nosotros, Déjalo. nosotros lo admitimos que nos divertimos. Pero Es verdad que lo una cosa es- admitieron. una cosa- Además, es irrelevante divertirse y el ser engañado. Uno se puede... Lo pueden engañar y divertirse Entonces, muchísimo. pero Y la sigue cámara- uno engañado La igual. cámara Ok. no era invisible. Vamos a invitar a que pase a la sala a un abogado de entretenimiento para que nos ayude y nos alumbre un poco y nos especifique, porque como hay tanta gente que quieren ser artistas, bueno, Tú les pagas hace mi falta dinero. saber de qué se trata la ley. 25 Tenemos centavos, con lo que voy a nosotros Y yo al 25 doctor galletas. Alexis González de González Law. Buenas tardes y bienvenido a Caso Gracias. Cerrado. Gracias, un placer. Ok, hay varias cosas que tenemos Sí, que explicar aquí, ¿verdad? sí. Primero que nada, esto es el problema cuando la gente firma contratos sin la ayuda ni el consejo de un abogado y no saben lo que están entrando. Es verdad, dilo y dilo claro y dilo claramente. Sí. Es verdad, señores. Sigue pasando, lo barato sale caro. Claro, Uno piensa sí. que no te hace falta un abogado que, yo sé leer, esto no es nada. Y te enredan, porque lo que estás leyendo está escrito de una manera Sí. que no lo entiende todo el mundo. Para eso fuimos al Colegio de Derecho. Sí. Ok, continúa. La primera cosa es que leer lo que uno firma. Sí, básicamente esto es una situación que es basado en un contrato. El derecho de publicidad y eso que hablaron, ellos le dieron todo el derecho en el contrato ese. El contrato ese le da para hacer lo que quieran. ¿Qué me estás diciendo? Que al ella firmar el release, Sí, le dan a ellos el derecho de hacer lo que les dé la gana. eso es lo que dice. Y muy En cabrón. cualquier forma, manipularlo, cualquier manera que quieran, sin pagarle por cualquier cosa que hagan en el futuro. Ok, básicamente. perfecto. Sin embargo, hay una contradicción entre el anuncio que ellos ponen en Craigslist y el Promocionar. release. Ahí es donde vamos, es la básica ley de contrato, que si entras en un contrato, yo creo, basado en una representación falsa, Falsa. que fue intencional, una mentira que llega, yo creo, al borde, o puede ser que llegue a lo que es fraude, entonces la Corte casi siempre analiza eso basado, vamos a decir... En contra de ellos, en contra de quienes hacen el En contra contrato. de ellos, y si ellos confiaron razonablemente, ¿verdad? Como alguien normal, en Claro. su situación, en su posición, hubieran confiado en lo que le habían dicho y entraron, entonces sí veo que ellos tienen una defensa en esa parte. Ok, Sí. perfecto. Ok, Pero, doctora, vamos entonces a hacer... Doctora, disculpe, aunque uno tenga un video promocional, uno puede, si ella firma el contrato, uno puede usar el video y también hacerle el dinero promocional. Si alguien quiere comprar mi video promocional, yo lo puedo Tú tienes también que vender. pedirnos permisos a nosotros. Ustedes firmaron para ese ahí decía claro que Fresco. permiso. Ahí decía claro Voy que a hacer podíamos un video. receso, porque eso que tú estás diciendo te lo voy a aclarar, pero Acláratelo clarito. Te muy va a bien, quedar doctora. tan clarito que la cabeza te va a dar vuelta como el exorcista. Eso es lo Ay, que yo Dios quiero. mío. Voy a hacer un Patrocinio. receso porque hay un artista presente aquí hoy que también tiene una querella. Quiero conocerlo. Y Yo va a también. entrar y se va a quejar también. No te vayas, no te hagas el listote con tu saquito y tu cuestión. Sí, Solo esa la- parte. Regresamos Me después de queda este bien, corto Los receso. ladrones se visten así de Como profesional. profesionales. Ladrones profesionales. Firmaron. Ladrones No profesionales. sabía.